Paz de Cristo, Iglesia. Hoy nos encontramos nuevamente llevando la palabra, el mensaje del Señor. Espero que se encuentren bendecidos hoy en este día. Yo le doy gracias al Señor que permite nuevamente llevar el mensaje a través por estos medios en el cual podemos alabar al Señor. Hoy tenemos el último tema de esta lección. Una lección que nos ha inspirado, nos ha motivado a mirar la importancia que necesitamos como iglesia, como pueblo de Dios, no dormir en estos tiempos difíciles. ¿Cómo puedes estar durmiendo en tiempos de crisis? Pero hoy vamos a cerrar con esta grande tercera parte de esta lección que se encuentra en el libro de Jonás. Es una historia tan hermosa que la pudiéramos nosotros meditar cada día que podamos leer esta historia, cómo el Señor tuvo compasión de este pueblo de Nínive, cómo Jonás en la primera lección miramos que quería huir de la presencia de Dios, pero es que Dios ya lo había asignado a Jonás a llevar el mensaje, a llevar y proclamar la palabra de Dios. Así de que, hermanos, aquellos que escuchan a través de estas redes sociales, que nos están siguiendo martes tras martes, jueves tras jueves y por los domingos, la palabra de Dios. Pero hoy, antes de comenzar, quisiera hacer una oración, la cual el Señor sea el que nos dé el entendimiento y la sabiduría para poder nosotros hablar de este mensaje y que usted pueda recibirlo con toda claridad y así juntos podamos llevar a cabo este mensaje. Oremos juntos. Señor Todopoderoso, primeramente damos honra y gloria, Padre eterno, por un día más de vida, por otro día más, Señor Jesús, que nos das ese privilegio de poder respirar nuevamente, de volver a caminar, Padre eterno, Señor. Gracias por tu misericordia que tienes por cada uno de nosotros, Padre Santo, Señor. Abre el entendimiento, Señor, a aquellos que han de recibir este mensaje, Padre eterno, Señor, y a nosotros ayúdanos, Señor, a mirar también, Señor, la importancia de no estar durmiendo en estos tiempos difíciles, sino que nos levantemos, Señor, y edifiquemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, vamos a cerrar este tercera parte de esta lección, cómo puedes dormir, como les decía anteriormente. ¿Y qué viene a tu mente cuando tú escuchas o cuando tú oyes la palabra compasión? ¿Verdad? Esta palabra es tan importante hoy en día. Tener compasión hacia los demás, tener compasión a aquel que necesita ayuda, a aquel que necesita alguien que tenga compasión de él. Pero hoy vamos a aprender en esta hermosa lección qué es lo que desempeñó el trabajo aquí de Jonás, ¿verdad? Como les decía anteriormente, Jonás quería huir de la presencia de Dios, pero Dios ya tenía un trabajo para Jonás, así como lo tiene para ti, como lo tiene para mí. Si leemos aquí en Jonás capítulo 3, versículo 7, para comenzar, aquí vamos a llegar a la tercera y última parte de este tema, cómo puedes dormir, basado en breve pero muy intensa historia de este profeta Jonás. Pero miren lo que dice ahí en el capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice, e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente,
y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Es lo que dice dos versículos, proclamando el mensaje de Dios. Jonás exhibe claves que son reverentes para aquellos a quienes Dios ha llamado a predicar el Evangelio, aquellos que Él ha llamado a llevar la palabra del Señor. Pero en primer lugar, el profeta utiliza dos grandes estrategias claras de proclamación, no solo en la forma, sino que Él fue el que el Señor escogió. En menos dice que de 40 días, este mensaje profético llega a cada uno de las personas de esta ciudad de Nínive, y desafiándolos a actuar en consecuencia. Dice que llega también a oídos, no nomás del pueblo, sino que a oídos del propio rey. Las palabras de Jonás no son las de un alarmista que visita la ciudad, de un saboteador o de una persona loca que anda por las calles asustando a los de este pueblo de Nínive, tal como consta en el testimonio escrito en el mensaje llegado al trono mismo del poder, de la claridad y la autoridad con que se estaban escuchando en cada esquina de este pueblo. Ahí podemos mirar que Jonás empieza a llevar y proclamando el mensaje de Dios a este pueblo de Nínive. Si usted ha leído la historia, Nínive era una ciudad en la cual realmente se había salido de la voluntad de Dios. Hacían cosas que no estaban gratas ante Dios. Era un pueblo que realmente, si usted ve la historia, estaba destituido realmente a la maldad. Quizás están viviendo o estamos viviendo en esos tiempos de Nínive, pero hay alguien que el Señor ha escogido para llevar el mensaje, para traernos la proclamación de Dios. Jonás dice, articula con tanta claridad la demanda de Dios, que el rey dice que se bajó totalmente de su trono, dice que se sentó en el suelo, se rompe sus ropas reales, echa ceniza o tierra sobre su cabeza, y todo esto a vista, dice que a vista de súbditos o vista de todo el pueblo, pero hay una respuesta individual del pueblo y de las familias que una y una se van sumando al ayuno y al proclamar del Señor. Aquí miramos este gran mensaje que trae Jonás de proclamando el mensaje de Dios. Hoy en día el Señor te ha preparado a ti como iglesia a llevar el mensaje del Señor, a llevar también nosotros y proclamar el mensaje de la salvación a aquellos que necesitan en estos tiempos de crisis. Pero la maldad de Nínive, dice, demanda también una respuesta oficial, y esta es la que vamos en el decreto real. Al conocer el decreto del pueblo entero entre un clamor de arrepentimiento y una construcción delante de Dios con una sola esperanza. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Es lo que dice el versículo 9. La compasión de Dios. Podemos mirar la compasión de Dios. Esta es la razón por la que existe la iglesia, hermano, como pueblo de Dios, este mundo en crisis. Ser la respuesta que el mundo necesita hoy en día.
La iglesia no está llamada a dar respuestas políticas, a dar respuestas económicas, a dar respuestas filosóficas o moralistas. Oh, no, hermanos, muchos hoy lanzan sus tesis presentando este tipo de propuestas, pero la única respuesta que la iglesia puede dar y responder a su naturaleza es que espiritual y es arraigada en un Dios amoroso y lleno de misericordia. La compasión de Dios. Pero el mensaje que debemos actuar debe, hermanos, ser también claro y continente en el sentido de que Dios es soberano. Sobre todas las cosas el Señor es soberano, que es el justo y su juicio real y verdadero sobre aquellos que abandonan su amor. Que Él es compasivo y llega a ser misericordioso, pero no solo con aquellos que son de sinceridad y que se convierten de su mal camino, y quien siempre que tal cosa suceda, Él terminar la historia con la pregunta que le hizo a Jonás: ¿cómo no habrá yo de compadecerme? Si Dios tuvo compasión de este pueblo, ¿cómo nosotros no podemos tener compasión de la gente del mundo que necesita hoy en día una salvación? Alguien que necesita una palabra de aliento en estos tiempos de crisis. Nosotros como iglesia, como decía aquí, no tenemos nosotros respuesta política, nosotros no podemos dar respuestas filosóficas o moralistas, sino dar una palabra de salvación al que necesita tener misericordia, así como Dios tuvo misericordia y compasión de este pueblo, así nosotros tenemos que tener también esa misericordia. Pero ¿cómo lo podemos conseguir? ¿Cómo lo podemos hacer? Si nosotros no nos acercamos más a las cosas de Dios, si nosotros no oramos más al Señor, si nosotros no le pedimos al Señor sabiduría y que nosotros podamos llevar también ese mensaje de salvación para aquellos que necesitan. Es por eso que el peligro del ego es el que a veces no nos deja caminar y llevar el mensaje. Es tan peligroso este ego, hermanos, que a veces nosotros no sabemos ni cómo sacarnos, ni cómo cuidarnos de este ego que tenemos cada uno. Tiene razón para enfurecerse tanto. El versículo 4 y el capítulo 4 dice Dios a Jonás, la pregunta nos anticipa la última lección que este libro contiene. Aquí se nos da la evidencia que como siervos del Señor o llamados a hacer una tarea especial, corremos siempre el riesgo de caer víctimas de nuestro propio ego. El peor enemigo del siervo de Dios somos nosotros mismos. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando viene ese yo, ese ego. Hermanos, tenemos que tener nosotros siempre la mirada hacia Dios. Siempre nosotros mirar cómo el Señor tuvo compasión de cada uno de nosotros y asimismo nosotros dar la compasión a los que necesitan hoy en día en esta crisis que estamos viviendo. La actitud desafiante de Jonás manifiesta todo esto cuando él sale y acampa en dice que en el este de la ciudad. Ahí se hace una ramada y se sienta bajo la sombra para ver lo que va a suceder con la ciudad. Centrarnos en nosotros mismos nos lleva a perder la compasión y nos inmoviliza a nuestra misión de reflejar el amor de Dios para con los perdidos.
A veces nosotros quisiéramos mirar a cómo está el mundo en un caos, cómo se está viviendo, cómo se está desatando la maldad tan grande, y a veces que nosotros quisiéramos mirar cómo pueden ser destruidos o qué maldad les puede caer, pero no deberíamos tener ese pensamiento, sino que Dios tenga misericordia de esas personas, que cambie su mente, que cambie sus corazones. Así Jonás miramos esta historia que él dice sale y hace una ramada, dice, se sienta al oeste de la ciudad y ahí, dice, está bajo esta sombra esperando ver cómo va a caer la ira de Dios sobre esta ciudad. Si nos centramos a nosotros mismos, nos lleva a perder, hermanos, la compasión con los demás. Pero Dios aún no ha terminado con su siervo ni con nosotros y le enseña que por estar muy preocupado por sí mismo ha perdido la capacidad. Dice que ha perdido esta capacidad de estar muy preocupado por él mismo, la compasión de los de Nínive. No es que Jonás no posee compasión, pues él siente incluso por su arbusto. El problema es que su compasión se centra solamente en aquellos que le reporta un beneficio en este caso. Sombra a sí mismo, muchas veces oramos, sí, pero una motivación egoísta. La oración que Dios oye debe ir acompañada de una acción. Dice, debe de ir de una acción deliberada. Tenemos que orar por este mundo, por este tiempos en los cuales estamos viviendo, hermanos. Como les decía, a veces nuestro ego nos impide a tener compasión con los demás. Hoy en esta lección hemos aprendido, en estas 3 lecciones, es que en estos tiempos pareciera que estamos durmiendo. Pareciera que no está pasando nada a nuestro alrededor. Y si miramos, es un caos en el cual estamos viviendo hoy en este día. Pero nosotros como iglesia necesitamos orar por el perdido, tener misericordia por aquellos que necesitan que el Señor tenga compasión como lo hizo con cada uno de nosotros. Dios ha tenido compasión por este pueblo de Nínive, pero también de su siervo tuvo compasión para mostrarle a él y a nosotros a esta altura de nuestra vida que tenemos una gran tarea por delante y que si bien está o nos parece imposible de llevar a cabo, pues cumplirse si nos levantamos, nos arrepentimos y obedecemos a Dios, cuidándonos de nosotros mismos para no volver a caer. Tenemos como iglesia de Jesús el valor de levantarnos, salir de nuestro dormitorio y acercarnos un poco más a la gente. Les hablaremos con valentía de la salvación de Dios en términos que ellos puedan entender. Podremos dar respuestas acertadas a un mundo que está en crisis. Es urgente, hermanos, iglesia, que vayamos y tengamos todo lo necesario para hacerlo. Mientras tanto, la pregunta de Dios que continúa planteada para cada uno de nosotros: ¿cómo puedes estar durmiendo en estos tiempos? ¿Cómo podemos estar durmiendo en tiempos de crisis? Y es que miramos este mensaje cuando Jonás va sobre este pueblo, dice que no va como un loco asustando a los del Nínive, como hoy en día nosotros tenemos que darle esa palabra adecuada al mundo, a aquellos que nos rodean, a nuestros familiares, aún a sí mismo, a nuestros hijos,
de una salvación, que el Señor está cerca. Quizás Jonás fue lo que les dijo a este pueblo: arrepiéntanse, porque la ira de Dios caerá sobre ustedes. Pero miramos esta gran historia, la cual Dios tuvo compasión, que llegó a los oídos del rey. Puso en ayuno y en oración a todo el pueblo, y él mismo se puso en ayuno y oración, tanto como animales como hombres. Y miramos que Dios tuvo compasión. Así de que nosotros tenemos que tener compasión por los demás, orar por ellos, ayunar por ellos, enseñarles que hay un Dios que está salvando, que hay un Dios interesado en sus almas, que hay un Dios dispuesto a perdonar todos los errores, todo lo malo que hemos hecho. Dios es justo y perdonador en estos tiempos. Dios puede tranquilizar su ira sobre este mundo si ellos llegan a un arrepentimiento. Necesitamos levantarnos y salir y llevar el mensaje como lo hizo este profeta. Llevar el mensaje de salvación a aquellos que necesitan hoy urgentemente una esperanza. Como iglesia necesitamos hacer algo para este mundo. Necesita el amor de Dios. Hay personas que cuando usted les empieza a hablar del amor de Dios, se quebrantan. Hay personas que cuando usted le dice que Dios está interesado en sus vidas, ellos se quebrantan. Porque a veces las preguntas que hemos escuchado debe decir: ¿cómo es que alguien se preocupa por mí? No creía yo que alguien se preocupara por mí. O cuando usted le dice: voy a orar, voy a ayunar por esta necesidad la cual tú tienes, ellos dicen: ¿cómo vas a orar tú? ¿Cómo vas a ayunar si tú ni me conocías? Si es por primera vez que usted le presenta la palabra de Dios. Pero es que la palabra de Dios nunca se va vacía, sino que siempre hace un efecto en aquellos. Y ahí usted puede mirar que ellos están necesitados del amor de Dios. Necesitamos proclamar la palabra de Dios, llevarles el mensaje como voceros de Cristo, llevar siempre el mensaje del Señor a estas personas que necesitan. Pero tenemos que tener compasión, tenemos que quitarnos ese ego de nosotros. Nosotros no somos nadie ni nadie para cambiarlos, pero cuando llevamos la palabra de Dios, esa es la que cambia, la que transforma. Así de que este mensaje se cierra: ¿cómo podemos estar durmiendo? No, hermanos, hay que pensar que no debemos dormir en estos tiempos, sino levantémonos y llevemos el mensaje del Señor. Así de que Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos la próxima semana.